el líder no se permite ver vulnerable. Y yo lo veo como un acto de valentía, insisto. Sentirse vulnerable, de ceder, de no controlar, de empoderar, de soltar, de sentir, de emocionarse, se vale, ¿no? Cuando dejas un resultado se vale gritar, yo también soy persona, ¿no? Sí, y yo lo que les recomiendo cuando están por dar feedback es primero autorregúlense. Sí. ¿Desde dónde se van a dar con esa persona? ¿Desde dónde van a empatar con esa persona? Porque si uno llega con el acelere, entonces el feedback se rompe. Sí. El líder, si desarrolla esas power skills, lo desarrolla en su equipo, el resultado se da solo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarlos el día de hoy. Ya estamos en el episodio número 8 de Mentes en Expansión, Rutas hacia el Éxito. Estoy muy emocionada de el día de hoy recibir a Humberto Villanueva. Humberto es un empresario, es director general, fundador del grupo Ciner y me va a acompañar a platicar con ustedes de cómo aterrizamos ya neuroliderazgo en las organizaciones. Se fusiona muy bien la parte neurocientífica que yo manejo con algo que él denomina alma. Y vamos a profundizar en esta parte, vamos a ir desglosando muchos ejemplos y de esta manera le doy la bienvenida a Humberto Villanueva. ¿Qué tal, Humberto? Gracias, Mucho gusto Rosana. De estar buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias es un honor. A ti por es un aceptar. honor estar por aquí y sobre todo que nos abras tu casa. Gracias. Tu casa y para poder platicar un poquito de lo que es estrategia con alma. Exacto, pero danos un poquito de contexto acerca de quién es Humberto, de tu trayectoria, de todo lo que has logrado ver, porque trabajas con empresas de diferentes sectores. Así es. Entonces, la experiencia que traes creo que nos va a enriquecer muchísimo. Claro que sí. Yo soy ingeniero industrial, estudié en la Universidad Panamericana hace unos buenos años. Después hice una maestría en administración en el ITAM y de ahí empecé a trabajar en el mundo corporativo. Fui banquero. Bien. Después me moví al sector de retail, cuando era Grupo Cifra en aquel entonces. Bien. Grupo Cifra, y participé en la venta de Grupo Cifra a Walmart Stores de Estados Unidos. Después me voy al sector de telecomunicaciones. Parece que tiene que ver retail con telecomunicaciones, ¿no? Entonces digo, pues me fui al sector de telecomunicaciones, pero fue un reto muy interesante para mí. Fue justamente cuando se abrían las telecomunicaciones en México. Era competir contra el gigante azul, Telmex en su momento. Entonces, ahí aprendí cosas muy padres, fíjate. No existía el término startup, pero se manejaba como startup. Pues eso me dio muchas herramientas para entender el mundo de hoy, desde entonces. Bien. De ahí me muevo a Grupo Televisa, cuando justamente es la transición de Emilio Azcárraga papá a Emilio Azcárraga Gallín, hijo. Y ayudamos a ir a la reestructura del grupo, a recuperar acciones, a generar mejor flujo de efectivo, y de pronto me dicen, oye, vas a ser consejero. En ese entonces tenía 33 años, 34 años. Joven. Muy joven. Me dicen, oye, vas a ser consejero de Sky y de Cablevisión. Wow. ¿Qué es ser consejero? ¿No? Entonces, esa es mi primera probada en el mundo realmente donde se toman las decisiones en las empresas. Estratégica. Así es. Entonces, llego y me siento en una mesa de consejo donde hay brasileños de Globo de Brasil. Dices, wow. Ves a gente cuando era Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación, y sentados con ellos de News Corporation, y con gente de Liberty Media, con gente de John Malone. John Malone muy famoso porque compró derechos de los eventos deportivos, de fútbol, de las ligas, de Fórmula 1. Entonces, llegas y te sientas con toda la responsabilidad del Grupo Televisa, ¿no? Dices, bien. Tú lo representas, ¿qué vas a hacer? Y es cuando digo, ese mundo es distinto, ¿no? Eso me encantó en un principio, ¿no? Pero sí y ahí es donde te enfrentas a esta combinación del conocimiento técnico con el control emocional, ¿correcto? No, sí, porque son decisiones no de pesos, de dólares, dices. Claro. Y de pronto negociar con un brasileño no es nada fácil. No es nada fácil. Ellos mismos se decían, no, decían, Humberto, nosotros somos, no dicen los plátanos. ¿Por qué te dicen? Que somos bien chuecos para negociar. Entonces imagínate lo que vas a enfrentar, ¿no? De entrada. Y fue una muy buena escuela, ¿eh? Como bien dices, de manejo emocional. Total. Porque tienes que llegar no serio, sino
totalmente formado Ujú. y totalmente estudiado de tu estrategia. Cómo vas a negociar y no dejarte ¿Y qué intimidar. márgenes? Y no dejarte intimidar, porque Correcto. son decisiones que dicen, por ejemplo, la gente, recuerdo muy bien, en la parte de Sky, la gente de News Corporation quería que se invirtiera mucho más dinero del que estaba presupuestado. Ujú. Y la consigna que yo llevaba por Grupo Televisa era ir acotando, ir Exacto. acotando. Entonces ahí hicimos bloque con los brasileños, porque ellos también llevan la Ujú. línea de ir acotando. No Ujú. tenemos los flujos que manejaba en aquel entonces News Corporation. Y era hacer bloque, negociar con la gente de Murdoch. Me acuerdo que había una mujer que se llamaba Nicola Bainford, Okay. inglesa ella, muy buena negociando. Y aprendí mucho de ella, ¿no? Dices, Ujú. cuando es una mujer, dices, y en aquel entonces, Bien, principios de sí, los claro. 2000, Ujú. una mujer sentada en el consejo negociando y dices, wow, Ujú. wow, dices, le aprendes mucho porque ve de otra forma el negocio, la mujer, ¿no? Entonces, Sí, y vamos a ir profundizando porque hay un caso que quiero que lleguemos a tocar donde muchos de los pilares de la organización están puestos en el rol es femenino. justo. Pero antes de eso, platica un poquito de por qué se pierde la estrategia. Tú hablabas hace un momento de tienes que tener muy estudiada la estrategia. Y a veces, en teoría, teníamos la estrategia muy clara y algo sucede ya en la ejecución. Te voy a decir, luego me independizo, formo mi firma de consultoría Ujú, y hace un año me nace escribir este libro, Estrategia con Alma. ujú. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, como bien dices, que la estrategia se queda en el plan anual Ujú. o en el plan trianual de las empresas. No lo aterriza, no lo baja, no se queda ahí bien padre, ¿no? En un muro que dice, somos fulano, nuestra misión, nuestra visión y vamos a llegar así. Ujú. Ok, y no la está viviendo la gente. Las personas no la está viviendo la organización. ¿Y qué es lo que pasa? Como bien dices, no estamos enfocados en el propósito. El propósito yo le llamo alma, yo defino el alma, primero el propósito. El propósito, ¿por qué existe la empresa? ¿Para qué existe la empresa? Ujú. Y la empresa está formada por personas. Y son las personas las que le dan vida a una empresa, a una organización. Entonces eso es el alma de la organización que hoy en día está muy descuidada, está muy deshumanizada. Y aquí tocas un punto importante, porque bueno, una cosa es el alma de la organización, el propósito por el cual fue creada la Así organización, es. y otra cosa es el alma, las personas que hacen que todo ese flujo y que todo ese por qué surge la organización se lleve a cabo. Así ¿Cómo es. empatamos esto? Primero, ¿cómo descubrimos esa parte invisible a los ojos? No es tan invisible, no es tan invisible. Te voy a decir por qué. Muchas veces como líderes nos enfocamos en el resultado. Así estamos educados, ¿no? Dicen, oye, tenemos que crecer las ventas 25%. Ujú. Tenemos que tener un margen por lo menos del 18%. Y entonces todos los líderes, las cabezas de área, se enfocan en eso, porque están diseñados así los En el famosos indicador. indicadores, Exacto. los KPIs. Ujú. Que yo digo, hoy hay una tendencia bárbara de estar volcados a buscar el número. Ujú. Y pasas sobre lo que sea, sobre personas, sobre procesos, sobre estructuras, con tal de llegar al número. Ujú. Pero bien sabes, tú como persona, que estás haciendo mal. Ujú. ¿Qué Que haces pasas a mal? traer a alguien. Sí, ¿no? justo. Ujú. Te llevas a alguien, como dicen entre las espuelas, ¿no? Ujú. Y es cuando tú como líder, como responsable de área, tienes que voltear a verte como persona. Porque hay emociones, hay sentimientos Ujú. y hay habilidad, lo que llamamos las soft skills, las habilidades blandas. Que hoy dicen, ay, si yo me comunico con mi equipo voy a ver muy débil, muy vulnerable. No, al contrario. Fíjate que yo a las soft skills no les llamo así, yo les llamo power skills. Justo. Porque son justo las habilidades de poder que te hacen conectar con las personas, con el equipo y de ahí detonar los resultados. Parece magia, pero realmente se detonan todos los resultados y llegas mucho más fácil a esos KPIs. Así es lo que te digo. Enfocándonos en esas power skills, que bien les llamas así, el líder, si desarrolla esas power skills, lo desarrolla en su equipo, el resultado se da solo. Inconsecuente. Así es, en consecuencia. Y no hay necesidad de estar, 5%, 20%, 30%. No, vas caminando sin fijarte en el número y al final el número lo volteas a ver. Te dice, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te portaste? ¿No? Como que dice el maestro de escuela, ¿no? El alma. Sí, ahí yo definiría el alma, ¿no? Lo hice bien o lo hice mal, o lo hice a medias, ¿no? Pero realmente
tú debes de enfocarte primero, el líder en sí mismo como persona, porque estás manejando personas. Uh-huh. Y el momento de tú considerarte una persona, sabes que tienes sentimientos, que tienes emociones, que eres vulnerable. Que te frustran cosas Así del es. día a día, de la operación y que te autorregulan. Justo. Ahí es donde tú consideras que se da ese quiebre del por qué no se cumple la estrategia. Sí, justo ahí se da ese quiebre, como bien llamas, porque nos vamos al número. Uh-huh. Nos vamos a la parte dura. Mejora el proceso. Oye, pero tenemos que pagar horas. No importa, hay que mejorar el proceso. Qué mala gente. Oye, los supervisores hay mucha rotación en el piso. No importa, hay que llegar al número. Pide reclutamiento. Sí, que traigan mejor gente. Uh-huh. Oye, pero que dicen que el problema de la rotación es el liderazgo. No importa. Hay mucha gente afuera que está desempleada. Así te contesta, de gente desempleada, tráelo acá. Oye, ya le dije a la de recursos humanos de reclutamiento que tuviera un semillero. No. Entonces, en lugar de ahorrar, de ser más rentable, más productiva la empresa, se vuelve menos productiva, menos rentable y entras en un círculo, yo llamo vicioso. Los costos completamente. Son realmente elevados. ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, se desconecta el propósito, que generas más costos, más gastos, menos productividad, menos rentabilidad uh-huh. por estar buscando un número que al final nunca vas a llegar. Exacto. Y no llegas a esa parte de poder sostener todo un sistema. O sea, estamos hablando de procesos y no tienes la capacidad de sostenerlo porque hay tanto cambio en ese momento. Así es, porque digo, hay mucha uh-huh. rotación, hay curvas de aprendizaje. Inestabilidad. Exactamente, hay un clima laboral horrible. Uh-huh. Que yo he llegado a empresas donde se siente la tensión en el piso, en las oficinas. Dices, ¿qué está pasando aquí? Sí, por Dios. Uh-huh. Y llegas y ves al líder, pues ya te das cuenta, es un líder muy autoritario, uh-huh. que no escucha, dices, pues ahí está la consecuencia, pero no puedes llegar y decir, oye, cambia. Uh-huh. No, es muy difícil, es muy difícil. ¿No? Sí. Y ahí, entonces, con esta experiencia, te nace a ti plasmar esto en un libro. Sí, me nace porque hoy lo necesita el mundo, no solo la sociedad. El mundo organizacional lo necesita porque, te repito, hemos descuidado a la persona. Se han deshumanizado las organizaciones. En esa celeridad, en esa velocidad en la que ya traemos, que nos lleva la tecnología, hemos descuidado esa parte sensible, esa parte emocional, esa parte emotiva. Y por ahí va el libro. Dice estrategia, pero más bien es la parte humana de la organización, la parte humana del líder. Yo cuando lo leí y empecé a tener contacto con tu libro, realmente visualicé cómo esta estrategia, digamos, cómo llevas la parte operativa, todos los procesos del sistema que mantiene la organización, a conectar con esa parte humana, con esa parte de sensibilidad que no se malinterprete, no es la parte sensible de vulnerabilidad, sino es la sensibilidad que detona todos los resultados, ¿no? Justo, porque si te das cuenta cómo está estructurado el libro, son capítulos. Sí. Estos capítulos son casos reales que vivimos en la consultoría, ¿no? Digo, y vamos estudiando cada caso, haciendo énfasis en esa parte sensible. Como bien dices, no es el sentimiento, no es que voy a llorar, que voy a reír con el equipo, no, es entender que hay un sistema a través del cual funcionan las cosas. O sea, la operación al final del día se compone de procesos, personas y propósito. Y si alguno de esos tres grandes factores se llega a desconectar, no se dan los resultados. Pero hoy estamos actuando diferente. Hoy ponemos primero el indicador, es la prioridad, y de ahí hazle como quieras. Al costo que llega. Así es. Entonces estamos descuidando el sistema, como bien dices. Se rompió el propósito, se descuidó, se olvidó. El proceso no se lleva a cabo o están cambiando constantemente procesos por lo mismo. Están cambiando, reestructurando. Oye, tenemos cuellos de botella, etcétera, por lo mismo. Y al final la persona se descuida. No se le da la importancia suficiente o la que debe de ser a una persona. Hoy me dicen, por ejemplo, en transformaciones digitales, que también se han acercado muchas empresas, implementar inteligencia artificial, sistemas ERP, sistemas de gestión ERP. Me dicen, oye, quiero ser digital. Yo les digo, ¿tienes la estructura? ¿Tienes el propósito? ¿Tienes las personas adecuadas? Se quedan pensando y dicen, no, creo que hay que empezar antes, ¿verdad? Sí, hay que alinear la estructura primero. Hay que alinearlo porque el líder que sostiene la estrategia, que sostiene esa inteligencia artificial que va a llegar a impactar con toda la tecnología, tiene que dar esa orden de mando.
Así y es. desde esa orden de mando, todo lo demás se regulará o se Ujú. acomodará. Sí. Entonces, es parte de lo... Es parte del todo, Ujú. o como el sistema, ¿no? Del Sí, todo, sí. porque la inteligencia artificial por sí misma no funciona. No. Si no la programas adecuadamente, si no Siempre la hay un ser entrenas, humano detrás de sí, si no la entrenas, Ujú. te van a dar resultados totalmente desalineados a lo que estás esperando, Ujú. ¿no? Entonces va por ahí mucho, ¿no? Y te digo, en esas transformaciones digitales, me dicen, me urge, pero tienes el proceso, tienes la estructura, tienes la persona. Entonces hay que empezar primero a reconocer como líderes, antes de transformarnos digitalmente, Ujú. que hay que ser primeramente humildes como líderes, de decir, oye, me falta 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 7, 8, 9, 10, no sé, Ujú, ujú. pero sí reconocer esa serie de, no quiero llamarle competencias, sino quiero llamar habilidades personales, ¿no? Que muchas veces, llegando a una posición hasta arriba, a mí me tocó, ¿no? Cuando llegas a la cúspide, pues volteas, no hay nadie al lado. No hay- Hablan de la soledad. Sí, y el Ujú. líder dice, hijo, ¿con quién toco base para una decisión? Ujú. Y se vale dudar. No hoy por la presión de los tiempos, insisto, toman decisiones apresuradas. Dice, es que me urge, me urge, me urge. Les digo, tómate una pausa. Ujú. Nadie te está presionando, tú estás hasta arriba. El ritmo lo Sí, determina él. lo En envuelve, alguno, sí. se generan, tomo otro tema interesante, trabajan bajo presión, Ujú. apagando fuegos, desalineados, cuando tú que estás arriba tienes el tiempo. Nadie te está presionando. Ay, que el mercado se va. El mercado siempre está. Se va la oportunidad. Vas a crear nueva oportunidad. Entonces digo, haz una pausa, piensa, reflexiona y no decidas hoy, ni mañana. Tómate una semana. Ujú. Ay, tienes razón, ¿verdad? Sí, tengo Hay razón. gente que piensa que calma es pasividad. Y eso lo he trabajado también con las empresas, con las que también los líderes que acompaño. Me dicen, es que calma es, o sea, pasividad. Y entonces no me voy a quedar aquí sin hacer nada mientras el mercado sigue avanzando. Está muy de moda el que estemos tan ocupados y Ujú. tan acelerados que cuando nos calmamos nos sentimos improductivos. Justo. Y ahí viene una parte importante que conecta con la culpa. Entonces se siente el líder un poco agobiado porque ya ni permiso se da de poder descansar. No, ¿Estás de sí, acuerdo? sí. Trabajan fines de semana, descuidan a sus familias. Oye, que son vacaciones de los niños, vete con los niños, yo te Vete, alcanzo. sí. ¿Y cuándo te alcanzo? No me dio tiempo. Ujú. Me tuve que quedar porque ellos mismos se autoflagelan, de problema de alguna forma, algún modo. se esclavizan al resultado. Y es porque estar correteando un resultado, Ujú. estar persiguiendo un número, que no debe de ser así. Que es lo que parte de lo que denominas en tu libro, pierden el alma, o sea, pierden la esencia Sí. ya del por qué, ¿no? Justo. Y el para qué están haciendo las cosas. Sí. Cuando te das cuenta, Oye, ¿por ¿por qué qué lo hice? por qué estoy Ajá, corriendo? ¿por qué lo hice? Ajá, ¿por qué voy a...? ¿Por qué decidimos esto? Oye, ¿quién Ujú. mandó? Oye, tenemos sobreinventario. ¿Quién lo pidió? Usted, jefe. Ujú. ¿A cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces te voltean y dicen, y por estar bien dices, en esa vorágine que no nos deja tranquilos, ¿no? Y no solo en la vida empresarial, lo ves en la vida familiar, lo ves en los jóvenes, están en el celular. ¿Qué estás viendo? Las redes, es que acaba de publicar fulano, es que está tendencia a esto. Quítale el celular, piensa tantito las cosas, ¿no? Y eso, desde neuroliderazgo, yo lo asocio mucho y los hago muy conscientes justo de autorregular, de conectar primero con ellos mismos para que no se dé una Sí. sobresaturación del sistema, que yo así le llamo, porque ahora se da una saturación del sistema cognitivo Ujú. y entonces eso empata con el famoso burnout. Sí. Que para mí no es otra cosa más que ese cansancio o esa saturación de tu sistema operativo y entonces saturas. Sí. ¿Qué es lo que sucede con una computadora cuando la saturas? Pues tienes de pronto Sí. que reiniciar. Sí, Tienes hay que rebotearla, ¿no? Exacto. Entonces, eso mismo les invito y los voy acompañando aquí. A ver, vamos a bajar revoluciones y que en lo personal eso vaya regulando también su respuesta biológica, o sea, todo lo que el cuerpo termina impactando con la dopamina y con todas pues con todas las sustancias Sí, químicas sí, que sí, sí. liberamos y entonces, pues,
Por eso es que de repente estamos como, No, y como luego tan ves acelerados. líderes que están a la defensiva o muy agresivos, ¿no? Dices, Hablando desde el enojo, la ira todo el sí. tiempo, entonces. Dices, por ejemplo, encuentras equipos de trabajo y dices, es que no, voy a ver no lo moleste, no lo moleste. ¿Por qué? Es que está pensando y ves si está de malas, grita, manotea, es lo mismo, está en una situación de burnout, en una situación de alta de estrés que es inmanejable. Y en algún momento estas personas se llegan a quebrar, seamos honestos, se llegan a quebrar y en lugar de generar el resultado que estaban esperando, pues no lo alcanzan. Y ahí tú, ¿cómo definirías, empatando todo lo que hemos platicado, en qué momento llega la crisis? ¿Primero llega la crisis al líder o primero llega la crisis a la organización? Ahí es muy bien, muy buena pregunta. Dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Exacto. Yo diría que van en paralelo, van en diferentes velocidades, pero tanto el líder va entrando en crisis, porque hay la presión de llegar al número, llegar al resultado, como el mismo equipo, porque hay líderes que dicen, dejan pasar la presión, no permean. Ahí recibo la bronca y la dejo entrar al equipo. Que a veces el mercado en organizaciones pues sí, de alta demanda, pues van en un acelere tremendo. Sí. Y entonces, ¿ahí qué sucede primero? O sea, ¿quién se queman los primero? equipos. Se queman los equipos porque lo que sucede es mejora el proceso, lo estresan demasiado, yo le llamo se estresa el proceso, se rompe. ¿Quién maneja el proceso? Personas. El equipo. Entonces el equipo de entrada ya está quemado, ya está buscando cómo ir generando formas de retrabajo distintas o formas de trabajo distintas cuando el proceso ya no les dio por la presión del líder. El líder está quebrado. Por otro lado, ves al líder acá totalmente presionado, llega de malas, etcétera, y el equipo quebrado. Finalmente, la organización va a traer su propio ritmo. O sea, yo digo, es como un ente aparte, ¿no? Individual. Y esa organización pues ya trae un ritmo que estemos nosotros o no estemos, o esté el líder o venga otro líder, va a mantener ese ritmo, ¿no? Así es. Y es algo que yo aprendí cuando trabajaba en grandes corporativos. Al final, suena duro, pero soy un número de empleado, te estoy cubriendo una posición y conmigo o sin mí, la empresa va a seguir. Va a seguir operando. Sí, tiene que seguir operando. Porque ya, como bien dices, ya trae un ritmo, ya es una empresa madura, que ya sabe cómo moverse, que ya de forma innata, digamos, genera el proceso, genera los resultados. Así es. Y uno como líder no se da cuenta y dice, le mete un factor de estrés. Sí. Se vuelve catalizador negativo. Yo a veces les pregunto, ¿cuánta salud física le quieres donar a la organización? ¿Cuánta salud? Porque se pierden en eso. Entonces, ahí es donde viene la autorregulación. ¿Cuántos líderes no están funcionando aparentemente bien, pero tienen colitis, gastritis, la presión arterial se les ha elevado, tienen problemas ya de salud importantes, pero siguen funcionando? Y ellos dicen, con esto me calmo y tomo los paliativos. Son paliativos. Y realmente me detengo, pero están operando desregulados. Casi en automático. Sí, desregulados. Sí, totalmente. Cuando bien dices, es que tomo mis pastillas de la presión, tengo el colesterol elevado, tengo sobrepeso, tengo arritmias, no hago ejercicio porque no me da tiempo. Sí, ¿no? Dices, como bien dices. Sí, o de repente, bueno, eso en el tema de salud. En el tema personal, pues de repente ya perdieron el matrimonio, ya vieron graduarse a los hijos. Y no estuvieron, se perdieron mucho de la etapa y de esas relaciones o vínculos personales que son los que al final de la vida nos nutren. ¿Estás de acuerdo? Y aquí te digo, como bien dices, en el libro trato esos temas de la crisis, de cómo gestionar, ¿no? No solo como líderes, sino en procesos ya más complejos, por ejemplo, una empresa familiar en procesos de sucesión, ya son situaciones distintas. O sea, imagínate, si de por sí como líder estás presionado y luego es una empresa familiar, pongamos un ejemplo, donde está un fundador, un papá, un líder, y los hijos empiezan a entrar al negocio. Entonces, otro factor de estrés y de crisis, y que puede llegar a una crisis. Y una crisis ya no personal, sino estructural, porque se llegan a romper empresas. Totalmente. Se llegan a romper empresas porque hay un propósito que el fundador planteó. Pero los hijos llegan con ideas nuevas, no les gusta cómo está trabajando el padre, y es cuando no se comunican. En tu libro hablas, en un caso muy similar de crisis y de sucesión, de una líder
y ella tenía una opinión acerca de todo el proceso que se estaba viviendo y de pronto todo el consejo, todos los demás opinaban algo diferente y terminan, imponiéndose o yéndose por lo que la mayoría decía. Pero ella, que también era, o sea, dueña y era parte del consejo, ella sentía algo que no era como una intuición, ¿no? Femenina. Es como dicen, ¿no? Y ese caso me marcó mucho. Porque me acuerdo, una empresa, estaban por invertir en una nueva planta, iban a cambiarse una nueva planta de productiva y se votó. Se convocaron a consejo, eran papá y mamá, los dueños, en partes iguales, y los hijos. Entonces llega la votación, todo el mundo asumimos que se iba por mayoría o absoluta, no iba a haber problemas, pero de pronto sale ella, dice, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Dice, todo el mundo se fue de espaldas. Dice, oye, ¿qué pasó, ingeniera? ¿Por qué? No, es que no estoy de acuerdo. Entonces hubo ahí un conflicto muy fuerte, se levanta, se detiene la sesión, se pone en pausa, se sale todo el mundo de la sala, yo me quedo con ella y empiezo a platicar. Digo, Inge, ¿por qué él no? Es que no me late. Siento algo aquí adentro que no me acaba de cuadrar. Y es cuando si hay autores, por ejemplo, Otto Scharmer, que dice el presencing, está presente, ¿no? Que hay dos sistemas. El sistema racional es correcto. y el sistema intuitivo, por llamarle, o emocional. Y un líder se tiene que mover en esos dos sistemas, ¿no? El número y la emoción. La emoción, ¿no? Que es la base de lo que planteamos con neuroliderazgo. Esa es esa presencia de la cual hablabas hace rato, donde no nada más es estar. No es el holograma que está en la sala de juntas, ¿no? Justo. Es realmente esta presencia consciente, donde escucho a mi propio cuerpo, escucho lo que estoy sintiendo, la emoción que estoy sintiendo, y sobre ello también lo empato con la parte. Y es muy válido moverse en esos dos sistemas, porque muchas veces, esto de intuición, ¿tú crees en eso? Sí, creo en eso. Sí se mueve y sí lo sientes. Así es. Y tienes que estar abierto y consciente, como bien dices, para sentirlo. Para sentirlo. Y dejar escuchar esa voz, dejarla salir. Sí. Porque muchos decimos, la inteligencia emocional es, cállate, es neutralizar emociones, no es sentirlas. Y al contrario, hay que sentir. Escucharlas. Y de ahí viene cierta parte de sabiduría que a veces entendemos ya muy tarde, con la madurez del líder. Sí. Y es lo que yo mucho le comento a mis clientes, a los líderes. Si no te vibra, es por algo. Sí, dale otra pensada, vuélvelo a pensar. Si no te vibra, recuerden, si no te vibra, es por algo. Mejor dejarlo. ¿No? Como dices, no me vibró, no lo tomes. Como bueno, dicen nada los más chavos. dinos qué pasó en ese caso. Salimos, entendí por qué, ella me explicó, es que no estaba lista, muy lista, no estaba lista la empresa, la cultura no estaba muy sustentada. No había solidez. No había solidez. Y había que cambiar muchos procesos para hacer la mudanza porque había que automatizar algunas líneas de producción y no el lato dice no nos va a ir bien. O sea, como que tenía una visión de muy largo plazo, como que ella lo visualizó, tuvo esa habilidad de ver el futuro que podría ser y que nos iba a dar. Bien. ¿Y en qué terminó? Pues se autorizó, obviamente, por mayoría. Aunque ya se opuso, pues estaba en contra, tenía la minoría. ¿Y qué pasó con esa empresa? Pues es fecha que sigue pagando, se endeudó, sigue pagando una gran deuda y los números no se dieron. No ha llegado a los niveles de venta que se habían planteado. O sea, el costo de no haber escuchado esa voz interna de todo el equipo. Y si esto sucede en una empresa así, ¿qué no pasará en otras empresas? Claro, sí, este es solo un ejemplo. Es un ejemplo, pero muchas veces... Pero sin embargo, hay otro tipo de ejemplos que son muy positivos. Sí, por ejemplo, uno que me gusta mucho, llegamos a otra empresa igual de manufactura, donde hay un líder y de pronto nos dice, oye, quiero que me ayuden a documentar mis procesos, a hacer más formal mi operación. Está bien, hacemos el diagnóstico y que me encuentro un organigrama circular. Que es muy interesante. Sí, a mí me encanta ese. Cuando llegas y dices, un organigrama circular, wow, empresas del tamaño de un Google, de un Zappos que lo manejan y aquí en México encontrar eso, dices, oye, qué madurez de líder, ¿no? Así es, qué madurez, qué visión y qué presencia, ¿no? Sobre todo. Qué presencia de ser consciente, de saber en qué momento empoderar a su primera línea y cómo empoderarla. Porque no es lo mismo empoderar por empoderar
que empoderar conscientemente. Totalmente. Es muy distinto. Uh-huh. Y lo que él estructuró era un organigrama circular que se articulaba por 5 gerentes o 5 directores, ¿no? Uh-huh. Mujeres y hombres estaban ahí. Y esta empresa, paréntesis, el 80% mujeres. Para allá iba. Hace ratito mencionamos la importancia pues sí, de la presencia femenina en la organización, y este es el caso. Y te digo, y sigo con el paréntesis, nos decía, oye, y van a encontrarse muchas mujeres. ¿Y qué tiene que ver? Es que son difíciles de manejar. ¿Y qué tiene que ver? Pero sí nos dio muchos pros. Dice, es que son muy detallistas. Cuidan mucho la operación, el resultado. Se fijan más que un hombre. Wow. Uh-huh. O sea, él valoró esas habilidades femeninas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de su círculo, repito, eran 5 gerentes, de los cuales eran 4 mujeres y un hombre. Uh-huh. O sea, desde ahí, ¿no? Desde ahí. Y estos gerentes estaban empoderados, pero empoderados de una forma donde había un compromiso tal y una forma de trabajar que era distinta. ¿A qué me refiero? Ellos solos, cuando el líder se iba de viaje a una exposición, de vacaciones, ellos interactuaban naturalmente. Uh-huh. Sabía a quién le tocaba el rol de director general. Se lo iban rotando. Pero no estaba en ningún lado escrito, ¿eh? No estaba escrito. Se dio de manera natural. No trabajaban por silos. Ves que se da mucho en empresas pequeñas, medianas, trabajar por silos, ¿no? Sí. Ellos y control de información. Así también. No. Ellos tenían me acuerdo, como ritual, tenían sesiones de trabajo muy temprano, todos en la mañana y luego en la tarde. Se reunían a ver cómo estuvo el día. ¿Cómo cerramos? Sí, o sea, y te quitaba 20 minutos. Muchos dicen, ay, me voy a reunir todo el día. No, con 15, 20 minutos que te reúnas es más que suficiente. Concreto. Y son rituales que vale la pena implementar. Que es comunicación, finalmente. Así es una comunicación transparente donde no estamos posponiendo el traslado de información. Se va dando prácticamente pues, de forma natural. Sí, de forma natural. Y los mismos líderes lo fomentan. Uh-huh. Desde la cabeza venía esta forma de trabajar. Él llegaba de repente, llegaba a media mañana, se metía a cualquier oficina de sus líderes a ver cómo estaba el estatus, pero no interrumpía la operación. Es que luego llegan líderes, vamos a reunirnos todos a ver qué pasó en mi ausencia. No. Él observaba, se metía con quien tenía que meterse, a tener su 1 a 1 y salía muy tranquilo. Obviamente ya después tomaba el ritmo, le entraba al siguiente día a las juntas normales, ya se iba enterando, pero o si había algo, lo buscaba de inmediato el que había tomado el reemplazo. Esa figura que quedaba en su lugar, se reunía con él, pero no interrumpía la operación. Bien. Una forma muy madura, a mí se me hizo, muy madura. Y lo que tratamos de cuidar mucho es haber mantenido esa estructura circular, porque era algo increíble para mí. Y únicamente al momento de documentar procesos generamos como un backbone, los cimientos, para darle más solidez a la estructura. Pero fue algo muy, muy avanzado. Sí, a mí se me hizo muy interesante encontrarme con ese organigrama también. Te digo, y mucho el propósito ahí estaba siempre, ¿no? En las juntas, en las pláticas, en las conversaciones. Se dedica a hacer tintes para el cabello y decían, es que hay que cubrir la calidad, hay que escuchar al mercado, etc. O sea, lo tenía muy claro. Sí. Muy claro. Y finalmente ahí radica el verdadero legado. ¿Estás de acuerdo? Sí, justo. Ahí está el verdadero legado, porque el legado no es de que yo me voy y a ver quién se queda. No, el legado es que tú puedas sentirte a gusto sin estar presente. Y además que dejes ese sistema, esa estructura muy estable. Sobre todo, no hay esa inestabilidad que en muchas organizaciones, cuando se va el líder, pues todos quedan así. Cuando se va el líder, se pierden. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿a quién le entrego el reporte? Tenía mi reunión diaria con él. Cuando no quedan bien claros los roles. Exacto. Y eso es cuestión del líder y de yo digo su equipo de primer reporte, ¿no? De estar de acuerdo cómo se van a manejar los roles cuando no esté él, qué responsabilidad va a asumir cada uno de ellos, pero sí es mucho de madurez. Yo ahí le llamo la armonía que hay en el Mastermind Group, que es como el que no haya esos choques, ese pique. Y es aceptar al otro, ¿no? Total. Somos iguales. Y estamos aparte trabajando en equipo, para la misma compañía, para los mismos resultados, y de aquí estamos todos en el mismo barco. O sea, finalmente estamos viendo. Pero mucho tiene que ver, como dices, en el mindset y en la madurez. Totalmente. La parte emocional también de cada uno de los líderes. Sí, y que el gran líder o la cabeza fomente esta cultura, esta forma de trabajar. Pues esto es muy interesante, Humberto, de verdad que me encanta cómo hemos podido empatar
los números, con esta parte tal vez intangible Sí. de todos los líderes. ¿Y cuál sería el mayor consejo que tú pudieras darle a nuestra comunidad para los líderes que están en esta transición generacional? Y antes del consejo, qué bueno que tomas el tema de la transición generacional. Sí, ¿no? porque Y es todo un tema, Uh-huh. de verdad. Hoy las empresas están sufriendo mucho por que se lleguen a comunicar entre generaciones. Así es. Tenemos líderes todavía que son algunos boomers, Uh-huh. se llaman, Uh-huh. algunos X como nosotros. X. X. Y llegan los millennials, ¿no? Uh-huh. Y no se están comunicando. No se están comunicando. Hay roces. Sí, hay roces. Porque hay distintos motivadores. Cada generación se mueve por distintos motivadores. Entonces, sí es muy importante para los líderes abrir esos canales. Tratar de encontrar escuchar. qué es lo que motiva. Porque a mí me puede, por ejemplo, como millennial, me puede motivar que tengo perros, por ejemplo. Uh-huh. Que me gusta pasear con mis perros, que me gusta ir a la oficina, sí, que me gusta ir a hacer camping o glamping ahora Uh-huh. que está de moda. Uh-huh. Como millennial, pero pues, a mí X, me gusta leer, me gusta otro tipo, una buena cena, etcétera. Entonces hay que como líder entender qué motiva Uh-huh. a tu gente. Hay a quienes les motiva muchísimo trabajar desde casa, ¿no? Sí, el home Tener office. esa flexibilidad de poder ir a la oficina tal vez nada más 2 días a la semana y quedarse los Pero demás. ahí es donde aflora nuevamente la inseguridad de los líderes. Totalmente, el control. ¿Cómo va a estar en casa? Que No va a piensan estar que trabajando. pierden el control. Justo, ¿Estás de acuerdo? Justo. Es que no, ¿cómo va? Es más, todavía he visto organizaciones que prohíben el uso del celular. Sí. O sea, bueno, Sí, tampoco en el te la locker. vas a pasar todo el día. Revisando tus Pero redes. para personal administrativo, que le quites el celular, ya se me hace una exageración. Pero de acuerdo? es la inseguridad. Sí. Lo que platicamos Inmadurez, si regresamos al principio de la charla, bien decíamos, el líder no se permite ver vulnerable. Uh-huh. Y yo lo veo como un acto de valentía, insisto. Sentirse vulnerable, de ceder, de no controlar, Uh-huh. de empoderar, de soltar, de sentir, de emocionarse, se vale, ¿no? Cuando dejas un resultado se vale gritar, yo también soy persona. Uh-huh. ¿no? Sí, pero también ahí el líder está demostrando esa inseguridad personal, esos miedos personales. Y cuando yo trabajo en los temas de neuroliderazgo, lo que primero que hago es fortalecer al líder, fortalecer esa visión interna en la que entonces ya no esté liderando desde el miedo, donde ahí decidan desde dónde se quieren dar al equipo, a la misma empresa y al mismo sustento que ellos están teniendo. Uh-huh. Porque si están desde una posición de miedo, lo único que van a traer son condiciones justamente de choque, de provocación. Sí, Uh-huh. y justo hablando de generaciones, como ejemplo, digo, yo renovamos plantilla de mi firma el año pasado. Sí, me contaste. Entonces, ¿qué hicimos? Digo, si el mercado está cambiando, pues también tenemos que cambiar. Uh-huh. ¿Y qué hicimos? Trajimos muchos consultores jóvenes de 30, 40 años, ya con alguna experiencia, Uh-huh. y se fueron acoplando con los expertos, con los veteranos. Bien. Y fue una mezcla bien interesante. O sea, los veteranos recibieron a los jóvenes y como que les inyectaron nueva energía, nuevo dinamismo. Bien. Pero hay que ser, como bien dices, maduro y tener la suficiente apertura para aceptar ese cambio. Sí. Porque no es fácil. No. Dice, oye, ¿por qué ahora fulano va y yo no? Oye, ¿por qué está ese chavo ahí? Hacer a un ladito el ego, sí, finalmente. Sí. O sea, y saber de qué competencias dispones tú que te hacen tan valioso, igual que a la otra persona que se está integrando. No, por ejemplo, y los jóvenes encantados, ¿no? Nos Uh-huh. aprendían a nosotros, los veteranos. Oye, yo quiero, a ver, dame tú un curso, cómo lo das, quiero ver cómo haces una entrega con un cliente, porque se van enriqueciendo las dos generaciones. Uh-huh. Uh-huh. Y como bien dices, es hacer un lado el ego y compartir. Al final del día, es compartir. Eso. Y le bajas 2 rayitas al estrés y fluyen más las cosas. Más. ¿No? Por decir. Sí. Pero fluyen mejor las cosas, los resultados se dan, la organización empieza a tener una dinámica bien padre. Y ahí es donde, aparte, regulas el clima organizacional, que es lo que muchas empresas cuidan. Y luego hablar de clima organizacional, piensan que es tener buen ambiente. Pon buena música, la pasamos muy bien en la oficina. Pone colores suaves, pones un lugar de relajo, tenemos estos espacios. Y no. O sea, no va por ahí. Ahí incluso la cultura se regula con la sola presencia de los líderes, con la sola
forma en la que nos sentimos nosotros o el equipo de manera cómoda y natural. Esa es la verdadera esencia de la cultura. No sé si te ha pasado Sí. que has llegado a salas de juntas o has llegado a fin de mes y la entrega de resultados y demás. Se siente tensión en Es lo las que te digo, de salas, pronto entras a organización y sí. dices, ¿qué pasó aquí? Ajá, Se o sea, corta con cuchillo el clima y exacto. dicen, soy empresa socialmente responsable, soy great place to work, perdón, pero nada Sí, que ver. y está nada más en el cuadro. Sí, Ahí. como te decía, Ujú. la estrategia. La estrategia se queda en reconocimientos, en cuadros, en Ujú. archivos, en Ujú. files, pero no se ejecuta. En carpetas. En Está carpetas, y no se totalmente ahí. ejecuta. ¿Y qué es lo que sucede? Como bien dices, son los líderes al final del día quienes son los promotores de la cultura que quieres en tu empresa, Totalmente de acuerdo. ¿no? Si podríamos cerrar en 5 consejos, 5 claves que tú le des a nuestra comunidad, a los líderes que están ahorita frente a equipos de trabajo y que tienen problemas, uno, de comunicación, de algún tipo de incomodidad para delegar, porque sucede muchísimo, o incluso para dar retroalimentación, ¿qué les podrías decir? Primero, que se sientan personas, que son personas, que se reconozcan como personas. Y a reconocernos como personas tenemos oportunidades y también tenemos poderes. Hay que entendernos primero nosotros, conocernos realmente. ¿En qué somos? ¿Qué nos duele? ¿En qué somos buenos? Y una vez entendiéndonos nosotros, esa es la primera lección. Entiéndete, conócete a ti mismo como líder. Incluso el poder, y ahorita que hablas de poderes, perdón que te interrumpa, al hablar de poder, justo es el poder de una palabra que Sí. dices, el poder de una sonrisa que transmites, Sí. lo que se genera es el verdadero poder. Y hacia allá ahí, voy. ujú, 2, no se vale ser ese cara dura. ujú. Hay muchos líderes que tienen miedos. Se entiende, están en posiciones de alta responsabilidad, Tensión, ujú. y mucha tensión, mucha presión. Déjense ser vulnerables. Déjense sentir, emocionense. Permítanse, yo les digo, lloren. Me acuerdo de un dueño de una empresa, lloraba conmigo. Es que no llego, no me entienden mis hijos. Llora, Ujú, no está mal. ¿Qué te frustra? Y sacan mucho. ujú. Entonces conózcanse a sí mismos. 2, permítanse sentir. Porque eso les va a permitir a ustedes reconocerse como personas que tienen personas a su cargo. Totalmente. 3, conozcan a sus equipos. No por el nombre de que viene acá, ¿qué le gusta realmente a su equipo? ¿A qué equipo de fútbol le va? ¿Qué deportes practica? ¿Cómo es su familia? ¿Tiene mascotas? ¿No tiene mascotas? ¿Le gusta viajar? ¿Lee? ¿Qué le gusta leer? Ujú. Porque eso te va a dar un poder, un superpoder que yo le llamo. Bien. Vas a poder gerenciar mejor a tu equipo. Ese sería el 3. El 4, no busquen el resultado. El KPI viene solo. El indicador viene solo. Trabajen con propósito alineado, proceso alineado y persona alineada. El resultado viene solo. Por Y- añadidura. Exactamente. Y el último, el 5, creo que es el más importante. Comuníquense y escuchen. Sepan escuchar. Cuando den, como bien dices, un feedback, escuchen. Ujú. Escuchen, pero una escucha activa. Que tengan sus 6 sentidos, yo 6 sentidos porque tenemos la intuición. Bien. Tus 6 sentidos, que no haya distracciones de que, no, tómense el tiempo que necesitan para dar el feedback. Ujú. Escuchando y sobre todo, antes de dar el feedback, observen a la persona que le van a dar el feedback antes. Porque muchas veces, a mí me pasaba como líder, de pronto llegaba fulano cabizbajo, un cuate muy, muy feliz, tal. Pues le pasaba algo. Ujú. Te acercas con él y dices, no, es que se murió mi mamá. Wow. Lean entre líneas. Ujú. Lean entre Por líneas. eso es importante, y yo lo que les recomiendo cuando están por dar feedback es primero autorregúlense. Sí, ¿Desde dónde se van a dar con esa persona? ¿Desde dónde van a empatar sí. con esa persona? Porque si uno llega con el acelere, entonces el feedback se rompe. Sí. Por eso es que en el día a día nos encontramos con personas que todavía piensan que el feedback es malo. No. ¿Y ahora qué hice? ¿Y qué me van a decir? Por lo mismo, porque te dan ese antecedente. ¿De qué regaño? Sí. O sea, ¿de qué llamada de atención? No, al contrario, es para crecer. Ujú. Y tanto crece el colaborador como el jefe. Totalmente. Es un proceso de los dos lados, porque, y el feedback yo lo recomiendo, que también te den feedback como jefe.
Así. Tú pregunta, Sí, porque sí. muchas veces tú tienes que provocar ese diálogo. ¿Qué piensas de mí? ¿En qué he fallado como jefe? Y sé valiente en escuchar, porque vas a escuchar cosas que no te van a gustar, seguramente. Yo aquí añadiría que no nada más esperarnos al resultado que hacen de las encuestas, ¿no? Entonces, no se esperen a esa retroalimentación, No. busquen feedback Sí. constante, porque esa es en la vida, una constante, Así es. estar Y sobre todo, retroalimentándonos. que ya lo dejen como una práctica rutinaria. Ujú. Yo cada mes me reúno con mi equipo, ¿no? Con cada uno de mis equipos. Pueden hacer, son 10, 15 En las minutos. encuestas de engagement salgo bien. La gente dice, ¿no? Que salgo bien. Pero ya cuando ves realmente cómo está el equipo y está quebrado, ¿bien en dónde? O hay un factor ahí Sí, en la operación que está fallando. Pero ¿no? traten de hacer una buena práctica, es eso, ¿no? No esperarse, como bien dices, al resultado de la encuesta. No, ustedes como jefes, como líderes, reúnan a sus equipos. Tampoco se vale llevar a la pizza. Es una práctica muy mala para mí. La pizza, la famosa pizza, ¿no? No, tómense el espacio y con seriedad y escuchen a sus equipos constantemente, frecuentemente, ya como una rutina mensual o bimestral, ¿no? También, porque es importante saber cómo se están sintiendo, observen mucho y cómo me están percibiendo. Así es. Como líder. Recuerdo por ahí que me platicabas que haces un diagnóstico. ¿Eso cómo lo puedes tú definir? ¿Cómo lo detallas ese diagnóstico? Porque se me hace muy interesante. Sí, aquí con este diagnóstico lo que intentamos es detectar justamente en el sistema operacional de la organización en dónde está ese quiebre. Tanto operativo, tú marcabas una terna, claro, ¿no? Del propósito, del sistema, del personal. Entonces, nosotros hacemos este diagnóstico donde vemos exactamente qué está fallando en la organización. Perfecto. Y de ahí partimos, porque incluso esto es el detonante de que los entrenamientos y las inversiones que se hacen de capacitación sean totalmente potencializadas, que realmente den los resultados y que no sea una fuga de dinero para la misma organización. Tal cual, ¿no? Exactamente. Entonces, de esta manera, dejen ahí un comentario donde pongan diagnóstico y con todo gusto parte del equipo se estará comunicando con ustedes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto, por haber estado aquí. Fue muy agradable poder platicar contigo. Yo creo que vamos a dejar la puerta abierta para que podamos profundizar en casos específicos. Les pido a todos ustedes en la comunidad que cuando vean este episodio hagan un comentario y nos digan de qué más les gustaría que les platicáramos, de qué práctica en el día a día les gustaría que nosotros habláramos, de qué tipo de emociones en el líder o de qué tema en general. Finalmente, este es un espacio de crecimiento mutuo. Nosotros aprendemos muchísimo también de sus comentarios, de su forma de ver las cosas y tratamos de aportar desde nuestra experiencia, dar estas rutas al éxito que siempre digo en el entorno organizacional. Cuando nosotros trabajamos en pro de ir dejando esa huella, esa señal de éxito para quien viene atrás de nosotros, realmente esto crea una cadena, justo, ¿verdad? Justo, una cadena que si los de atrás crecen, tú creces. Totalmente. ¿No? Y compartir, a mí me encanta compartir, ¿no? Y como bien dices, comenten, pregunten. Creo que quedó la puerta abierta para otro capítulo, porque se quedan muchos temas en la mesa. Creo que el tiempo... Vamos a dejarles de todos modos la liga para que ustedes puedan adquirir ya sea el libro de manera digital o de manera física, para que también puedan adquirirlo. Y de todos modos, nuestros canales de comunicación, nuestros enlaces van a quedar ahí en los comentarios para que ustedes puedan vernos, contactarnos. Claro que sí. ¿No? Y seguimos aquí para la siguiente. Así es. ¿No? Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en contacto. Buena tarde, gracias.